Bueno, buenas noches. Seguimos con el estudio del libro El verdadero Mesías. Es un libro bien importante para nosotros como noáfidas, para que logremos entender cómo se están moviendo las distintas corrientes en contra del judaísmo y cómo nosotros y también todo judío debe estar consciente y tomar medidas para no caer en vanas discusiones y cosas que en realidad lo que hacen es retrasarlos más nuestros estudios, nuestro crecimiento, en tratando de aclarar cosas que la gente no quiere que le aclaren. Entonces, la intención de los misioneros verdaderamente no es el conocimiento, sino torpedear, boicotear, atacar, evangelizar, y esa es su verdadera intención. Realmente no tienen ningún otro interés por las personas y se han concentrado en los judíos, como hicieron los griegos en los tiempos de los macabeos y como han hecho los romanos. Y ahora los noágidas también, pues salimos de la religión y a veces quieren llegar. Digo yo que una de las fuerzas de pronto más fuertes eh, que puede estar en este tipo de movimientos son los mesiánicos, ¿no? He tenido la oportunidad de ver cómo son sus estrategias, cómo son sus enseñanzas y todo, y lo que han hecho es mezclar un poco de judaísmo light, sin profundidad, para poderlo adaptar y, como dicen ellos, injertar su doctrina, su creencia en esto. Ellos hablan del injerto de la rama del olivo, lo cual es en sí, cuando se malinterpreta, es una blasfemia, dicho por muchos ex pastores que ya se dieron cuenta hace mucho tiempo de que eso del injerto de la rama del olivo es verdaderamente nocivo, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, para que siempre tengamos presente. Nos estamos basando en el libro eh, de, ¿alguien sabe cómo se llama el libro? ¿De quién es el libro? El escritor. No me digan que los corché. Hola, hola. Arjet Kaplan. Correcto. Hay muchos libros que hablan de antimisionerismo. Creo que en estos días los rabinos nos compartieron uno sobre 7 preguntas. Es más cortito y este que es un poco más extenso. Vamos a ver si con el tiempo podemos analizar los dos libros o simultáneamente. La semana pasada quedamos digamos, como en la introducción, en el primer tema, y quedamos en esta frase que dice: recuerde que la mayoría de las personas atraídas por los misioneros no ha experimentado verdaderamente una vida de Torá. Una cosa es estudiar, leer la Torá, recibir unas prédicas de Torá, que ellos llaman Antiguo Testamento, y otra cosa es experimentarlo en la vida comunitaria, en la cotidianidad. Nosotros los noágidas hablamos de 7 leyes y el rabino el rabino Uri Serki en su libro dice aplicación práctica de las 7 leyes. Entonces, no es solo el conocimiento de las leyes, sino la aplicación en nuestra vida. Esa es verdaderamente la experiencia de una vida de Torah, de tener palabras de Torah, cuando las llevamos a los actos. Entonces, esas personas no logran dimensionar eso porque para ellos el judaísmo sigue siendo una religión, no una cultura, porque en el momento en que se sale del concepto religioso, entonces su teología de Jesús o de Yeshua, como le llamen, pues no tiene cabida, porque en la vida práctica, en la arqueología, en la sociología, en la historia, este personaje no existió como dicen que existió. O sea, no estamos negando su existencia, estamos negando las cosas que dicen que dijo
y las cosas que dicen que hizo, y se basan en cantidad de artilugios para, para meter a la fuerza ese concepto. Entonces, estas personas, cuando si nosotros no estudiáramos, si nosotros no nos reuniéramos y tuviéramos bien consolidada esa parte, por eso antes de hacer el juramento noágida, cuando la persona va a renunciar a la idolatría y va a aceptar el pacto de Noé, se hace bajo un juramento ante un Beit Din para darle seriedad al asunto. Esto es como si estuviéramos delante del Sanedrín haciendo un juramento ante Hashem con todas sus repercusiones. Y, es, y no lo hacemos, por aquí me está levantando la mano José Manuel, tranquilos, como no puedo estar viendo las manos, pueden ir interrumpiendo, me dicen y con mucho gusto, no hay ningún problema para que todos podamos participar. Adelante, José. Ah, sí, buenas noches, Miguel, bueno, gracias. No, muy brevemente, no, que mientras tú estás hablando, yo estoy aquí pensando, ¿no? Ordenando los paticos, uno tras de otro. Yo digo, pero ¿por qué no se meten con el Islam? ¿Por qué no reforman el Islam? ¿Por qué no reforman el catolicismo y las demás religiones? ¿Por qué el hincapié y la fuerza contra el judaísmo? Es lo que yo me pregunto. O sea, tienen un empeño contra el judaísmo, pero fuerte, incluso a nivel religioso. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ser el judaísmo el que reciba tanto ataque de todos lados, de todos lados? Es increíble. Era mi intervención, Sí, Miguel. sí, no, y estás en lo cierto. En este caso, la fuerza que cobran todos estos movimientos cristianos está en la aceptación que ellos hicieron de la teología del reemplazo o el secesionismo que se dio a conocer por allá a finales en los años 1800, comienzos de 1920 más o menos, con John Derby, aparece el secesionismo. Entonces, lo primero que dicen es los pactos se van anulando en la medida que se renuevan. Entonces, Dios hizo un pacto con Adán y con Jabá, y fue anulado con el pacto de Noé. Entonces, el pacto de Noé fue anulado con el pacto de Abraham. Y así se van anulando, según ellos, Dios libre y guarde, los pactos. Después el pacto con Moshe, que según ellos quedó incompleto. O sea, la entrega de la Torá quedó incompleta. Y entonces, pues tuvo que venir Yahshua a solucionar el asunto para que quedara completo. Y es completamente, o sea, eso es una locura. No tiene asidero en un discurso racional ni teológico, pero a los millones de personas les agrada eso. Y por eso es que para ellos es mucho más fácil venir y tratar de convencer a un judío que atacar a un islam, por ejemplo, porque son dos fuentes distintas y allá perderían, allá ni siquiera les dejarían hablar. Aquí, con todo el respeto y con toda la condescendencia que se les puede dar, incluso decimos, bueno, listo, entran dentro del concepto de shituf, de asociación, no, no son idólatras. Digamos que no son idólatras, están en el nivel de Chituf. Pero mentira, todos sabemos que sí es idolatría. Solo es para que no se sientan mal y para que no sigan pecando y se calmen un poquito. Pero esa es la razón. Entonces, dice el texto que estamos analizando. Lo único que tenemos que hacer es decirles antes que vayas a los gentiles, nosotros somos los gentiles, ¿por qué no indagas sobre lo que nuestra propia tradición, o sea, un judío lo dice, tiene para ofrecerte? Entonces, esa sería la respuesta que de pronto un judío le pudiera decir para contrarrestar. Por más de 2000 años, los misioneros cristianos han intentado convencer al judío sobre sus planteos y durante ese mismo periodo el judío se ha resistido. Aquellos que resistieron con mayor fervor fueron quienes buscaron a Dios con mayor anhelo. ¿Qué los motivó? ¿Por qué el judaísmo nunca cedió por las buenas
ante los misioneros, y eso está en este artículo que dice, ¿por qué no somos cristianos? Tengo un artículo parecido, similar, basado en estos libros y en estos artículos en mi blog, para los que los quieran buscar. Entonces, hay un movimiento en Jerusalén muy fuerte que se llama Judíos por Jesús. Y ese pequeño número de judíos aparentemente está encontrando atractivas las enseñanzas del cristianismo. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos todavía rechaza estas enseñanzas de forma más enfática. Por más de 2000 años, los cristianos han intentado persuadir a los judíos y por el mismo lapso los judíos se han resistido. Entonces, ¿por qué los judíos y los noágidas no somos cristianos? Para entender esto debemos analizar qué hay en los fundamentos de las creencias cristianas. El cristianismo empezó con un judío. Jesús era un judío. Vivió como judío en tiempos de muchos de nuestros grandes sabios talmúdicos, como fue el gran Gilel, que vivió una generación antes a la era de Jesús. O sea, cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está repitiendo las palabras de Gilel, no le salieron de su conocimiento, no fue una revelación profética. Sin embargo, todos dicen, ay, así como Jesús enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, Jesús no enseñó eso. Jesús lo que hizo fue replicar un mensaje de Gilel. Y eso no lo sabe la gente, la mayoría de la gente. Entonces, es deber de nosotros siempre que podemos hacer la aclaración, obviamente sin entrar en discusiones, decirle, mira, eso no lo dice Jesús de su cosecha, de su Eh, raciocinio, ni de su revelación. Eso lo No dice es de el su gran autoría. sabio. ¿Me dices? No es de su autoría. No es de su autoría, correcto. Entonces, atribuirle a Jesús ese dicho y otra cantidad de dichos que tiene, pues en realidad eso lo que demuestra es una gran falta de conocimiento por parte de la persona que lo está haciendo. Rabí Akiva, que todos conocemos de bendita memoria, lo hizo una generación después. Entonces, primero lo enunció Gilel y después lo dijo Rabí Akiva. Cuando dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, lo dice Rabí Akiva, y ese es el fundamento de la Torá, de hacer el bien, poniéndonos en el lugar del otro. Entonces ahí el otro se convierte en nuestro prójimo, que es la palabra clave aquí, porque algunos tratan de enredar, pero entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Y por qué no es este? ¿Y por qué no? Prójimo es cualquier otra persona. Cuando yo me pongo en el papel del otro, ya es mi prójimo. Ya me identifico Mm, con cualquier ser humano. perdón, una pregunta. Em, Había escuchado que los judíos eh, reconocen que solamente el prójimo son los mismos judíos, o sea, dentro Algunos de judíos, su no, no, religión. no es general, la norma no es general, Ah, ok. Pero hay algunos que dicen que el prójimo para un judío es otro judío, es el judío, exacto, sí, pero eso no es general. O no, no sea, es una norma general. ah, ok. Hoy en día ya se estima más, o sea, ya ha habido una apertura más grande. Eso de pronto era las etapas del judaísmo siempre han tenido que ver con la protección que ellos han tenido con su pueblo. Entonces, por eso vivían en comunidades muy cerradas, herméticas, barrios donde no podía entrar un gentil, sinagogas donde no podía entrar un gentil, los libros no se podían enseñar a un gentil, entonces su identidad estaba con ellos mismos. Eso les sirvió para prevalecer en la historia, para no ser extinguidos. Hoy en día que ya no está tanto ese odio, aunque sí hay, sigue habiendo odio y todo, pero ya puede tener una vida más tranquila, entonces sí hay una mayor apertura y se puede entender que prójimo está dicho y de hecho en el Bereshit, cuando habla en el hebreo original, está hablando de los demás hombres, está hablando de hombres, no está hablando de judíos. Hay una palabra cuando dice hombre refiriéndose a la gente judía y otra que es hombre
la humanidad en general. Y esa frase, fuimos hechos a imagen y semejanza, está hecho en términos generales para toda la humanidad. Entonces, eso desvirtúa de alguna manera el hecho de que judío es solamente el judío. Sí, Pero, a lo mejor en rojo, el Ok, contexto, muchas gracias. Meir, y por lo menos en el contexto histórico, cuando eso se dio, sí, sí era viable. Ahorita, como tú estás explicando, no. exacto, sí. Y siempre cualquier aspecto de la Torah que vayamos a estudiar hay que mirarlo dentro del contexto. No se puede generalizar. Por eso cuando vemos un video de un rabino hablando un tema general, por lo regular lo hace de una forma muy general, que si fuera una enseñanza para sus discípulos sería más centrada y si fuera una asesoría para una sola persona, para una pareja, una familia, pues sería mucho más concreta, pero no podemos ver un video y venir a generalizar. Es que el rabino dijo, no, porque el rabino es responsable por sus palabras dentro del contexto que él las dijo. Entonces, no es tan válido ese tipo de autoenseñanza a través de videos, que sí sirven como ilustración, pero no como estudio, no es un plan de estudio. El plan de estudio es cuando el rabino sabe quién eres tú, cuál es tu apellido, en qué nivel vas, si aprobaste o no aprobaste. Entonces hay gente que dice, ah, yo estoy con el rabino X, pues no vamos a decir nombres. Entonces dice, ah, sí, bueno, ¿y cómo hiciste para matricularte en el curso de él? No, 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 yo veo los videos que ponen en TikTok. Eso no es tomar un curso con el rabino X. Eso es solamente Pirulo, ver Pirulo. videos. Meir, el rato ya dice el rabino Pirulo, no, no da nombre. Sí, 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 exacto. Entonces la gente se confunde y quiere llevar una vida muy light y la Torah es muy profunda, porque si no, si fuera light, entonces, ¿para qué los sabios dedicaron su vida y sus trasnochos y todo lo que estudiaron y lo escribieron y lo documentaron? O sea, como que no tendría sentido entonces estudiar la Torah, sino solamente leerla e interpretarla libremente, como hacen los cristianos con su Biblia, con su testamento, que lo interpretan libremente y cada uno tiene su concepto y para ellos está bien. Pero en el estudio de la Torah eso no funciona de esa manera. Sigamos con esto. Nuestras propias fuentes, obviamente este libro está diseñado para judíos, entonces cuando dice nuestras propias fuentes, habla de los judíos y obviamente son las mismas fuentes para los noáquidas, para los Neinoach. Tienen registrado muy poco sobre la vida de Jesús, o sea, fue tan insignificante en la historia para el judaísmo que no merece que se le dedique un capítulo entero. Todo lo que podemos leer sobre él lo podemos encontrar básicamente en los evangelios del Nuevo Testamento, un libro que fue escrito por y para la iglesia, fue escrito por la iglesia, no fue escrito antes de la iglesia, fue escrito posterior a la iglesia y fue escrito para la iglesia, para sostenerse, para expandirse, para enseñarse. Entonces, no es un libro profético, como dicen ellos, ni es un libro que está dado en las mismas condiciones que fue entregada la Torá. La Torá fue entregada de manos de Dios a Moisés en el monte Sinaí y lo vio toda una nación. Y dice que el monte tembló y echó humo y florecieron los girasoles y salieron almendras de los árboles. Eso no sucedió en la vida de Jesús. Ese encuentro de la humanidad con el Creador, visible a los ojos, audible a los oídos, presencial, no sucedió con Jesús. Jesús un día se despertó y dijo, ah, yo soy el Mesías. Y todo el mundo le empezó a creer. Entonces dice que hizo milagros para que la gente creyera. Y eso no lo entienden los cristianos cuando uno les dice, pero es que en ningún momento dice la Torá que el Mesías viene a hacer milagros para que le crean. Y entonces se pueden citar cantidad de escritos y todo, pero no está, no existe. El Mesías no es un Superman, no es un superhéroe, no viene en nave extraterrestre ni en la nube de Goku. Es una persona de carne y hueso común y corriente,
con una sabiduría obviamente muy grande y un entendimiento de la Torá, cosa que no hizo Jesús, porque Jesús en algunos de los textos que le ponen, que dicen que dijo, tiene unas falencias de Torá, solamente por ejemplo, la falta de Shabbat y otra gran cantidad de responsabilidades que Jesús no cumple como Mesías, ni como un judío ejemplar, partiendo del hecho de que no es hijo dentro del matrimonio. Y por eso la persona de Jesús, en su tiempo que haya vivido, fue desplazado, rechazado, incluso dentro de las sinagogas. No era de que llegara Jesús y todo el mundo, llegó el profeta y va a hablar y pásenle la Torá porque la va a explicar. Eso no ocurrió, eso no ocurría. Jesús fue tratado como una persona nacida fuera del matrimonio. No quiero decir la palabra porque suena feo y no quiero ofender aquí a nadie, pero fue tratado de esa forma, como Inclusive, sí, Meir inclusive incumplió muchas cosas que mandaba la Torá, no cumplía con el Sabbat. no cumplía con el Shabbat, correcto. Meir, no sé si has visto los videos de Punto Bresle. Punto Bresle ha puesto unos cortos videos de este pirulo con un psicólogo, un psiquiatra, y el tipo, y el psiquiatra en el video dice, pero tú no cumpliste nada. Unos cortos videos que son fascinantes. Sí, 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 Eso lo sí. tiene Punto Bresle. No sé si... Algo he visto por allí, pero recuerden nuestra primera clase, ¿no? Ese tipo de prácticas de atacar al cristianismo no está bien vista desde un judaísmo sano. Sí está bien, o sea, que nos estudiemos y todo, pero ya cuando empiezas a sacar videos y a atacar y a entrar en debates con estos pastores y con estos pseudocientíficos de Yeshua, no está bien. Y más si se es un rabino, no se debe participar en ese tipo de actividades porque va en contra de lo que enseña la Torá y lo que hacemos es legitimar la discusión. Mientras menos atención reciban de parte de nosotros, eh, va a ser mucho mejor y mucho más sano y nos vamos a poder enfocar en lo que verdaderamente nos importa. Es verdad, Meir, pero, por ejemplo, lo que yo he visto en YouTube, más que todo con el punto Breslev, el que acaba de mencionar el otro compañero, inclusive me hacía caer en cuenta lo que yo ya pensaba. Yo solo, solito, autónomamente, deducía, sacaba conclusiones por la parte coherente y lógica y racional. Entonces sacaba conclusiones, pero aquí se contradice, ¿qué está pasando? Entonces todo me lo afirmó, reafirmó o me lo aclaró prácticamente lo que se mencionaba, lo que usted mismo está mencionando, sobre lo que estamos hablando de que incumplía, por ejemplo, la Torah. Sí, y mira, voy a poner un ejemplo bien contundente de lo que estamos diciendo aquí. Cuando la mayoría de las personas que han llegado a nuestras comunidades llegan a través de los videos de Punto Bresle, llegan a través de los videos del rabino Yaakov y otros rabinos que de pronto hacen este tipo de prácticas. Entonces dicen, yo aprendí mucho con el Rab Yaakov, yo aprendí mucho con Punto Bresle, y está bien, ¿sí? El rabino Ariel Grossman incluso dice, eso está bien, sí, te ilustró, te sirvió para tomar la decisión y todo. La pregunta es, ¿llegan a la comunidad y dónde están? Y cuenta, es cuenta, o sea, No es, método de... Uy, casi Padre me muerto. María, buenas noches. Uf, Bueno. No están, no practican, no estudian, no se reúnen. ¿Por qué? Porque piensan que el estudio de la Torá es en contra del cristianismo.
Y la Torá no tiene nada que ver en contra del cristianismo. El cristianismo se acaba solito, se estrella solito. Nosotros no necesitamos enfocar nuestra batería hacia allá, pero eso es lo que sucede cuando nuestro fundamento está basado en la discusión con estas personas. Y por eso no podemos hacerlo porque es fomentar una mala práctica y olvidar nuestros estudios. En lugar de estar estudiando Torah, estamos discutiendo con ellos. Estamos planteando debates que son infructuosos, o sea, porque es que, lo decíamos la semana pasada, es como un médico discutiendo con una persona que no sabe nada de medicina. Puede que sea un genio en otros campos de la vida, nadie se lo niega, pero en cuanto a medicina, el médico no tiene discusión. O sea, el médico que no sabe de mecánica, ¿cómo va a ir a discutir con el mecánico que le está reparando el carro? Él sabe de medicina, es un, no sé, eh, endocrino, todo lo que ustedes quieran, muy profesional, pero a la hora de reparar el carro no sabe. Entonces lleva el carro donde el mecánico y el mecánico le dice, mira, es esta pieza, este sistema está aquí fallando. Entonces el médico le tiene que creer, porque cada uno sabe en su campo. Si nosotros sabemos nuestro campo, pero queremos ir a enseñarle al que está en otro campo de la fantasía, de la ilusión, y que solamente quiere discutir con nosotros para sacarnos de quicio, entonces estamos errados nosotros, estamos equivocados y ese no es el procedimiento. Sigue el libro Pero diciendo, poco después de... ahora, ¿Sí? ahora mire, una pregunta global. Por ejemplo, los testigos estos que andan por ahí, que, como dice el de Puturbés, los testigos de Rayobá, este, por lo menos ellos te abordan, por lo menos ayer me abordaron, me abordó una señora, le dije, mire, yo con mucho respeto le dije, no, yo tengo unas clases rabínicas y en verdad yo no creo en la literatura romana. En pocas palabras le dije, yo no confío en esa literatura, respeto que, pero no, gracias. Yo la despedí muy rápido porque, como tú dices, no es conveniente discutir. Pero por lo menos yo no los dejo que me hablen porque ya yo sé por dónde vienen. Yo no los dejo ni siquiera que me abran la boca. No, muchas gracias. Yo respeto su religión y bueno, bye bye. Exacto. Y en ese sentido, por eso yo digo, es más astuto el mesiánico, porque el mesiánico te habla hasta en hebreo. Puede que nosotros no hablemos en hebreo, pero ellos sí aprendieron hebreo y viven como judíos, entonces los ves vestidos como judíos, con su tzitzit, con traje negro, con sombrero, con barba, con sus peotes en las patillas, y las mujeres vestidas como judías y viven en barrios que parecen de judíos y tienen sinagogas que parecen de judíos con la bandera y hacen una cantidad de cosas que aparentemente nos engañan, pues sí nos engañan porque aparentemente son judías y ellos dicen, es que yo sí vivo el judaísmo y por lo primero que se te van a meter es por el Shabbat. Y si nosotros como noágidas decimos, es que yo no practico Shabbat, entonces ya tienen herramientas todas las que quieras para decir, pero es que el Shabbat hay que cumplirlo, hay que hacerlo, y la comida kosher, bueno, y te empiezan a nombrar una cantidad de cosas. Yo creo que eso nos lleva a replantear dentro de nuestras comunidades judías qué tan realmente benéfico es para nosotros hacer un Shabbat, pero hacer un Shabbat no ágida, un séptimo día bien celebrado, bien hecho, que nos haga sentir orgullosos de lo que estamos haciendo, que nos conduzca a la Teshuvá, porque incluso lo leíamos en una clase pasada, Rashi, cuando hace alusión a que lo increpó el hijo del emperador romano que había muerto, y el hijo aplicaba la necromancia, o sea, invocaba a los muertos, invocaba el alma de su padre para conversar todos los días. Él hacía sus artilugios, quemaba sus hierbas, sus cosas, y el papá salía de allá del infierno donde estaba y llegaba a la presencia del hijo y conversaban todos los días. Pero cuando este chico hacía eso en sábado, en Shabbat,
el papá no llegaba. Y entonces un día el hijo le pregunta, ¿por qué vienes todos los días menos el día sábado? Ese día yo te llamo, te busco, hago el mismo ritual y no vienes. Y el papá, el espíritu del papá le dice, mira, es que ese día es Shabbat y no podemos salir. Entonces el chico le dice, pero es que somos romanos, nosotros no hacemos Shabbat. Y le dice, y lo explica Rashi en ese Midrash, y dice, el que por las buenas no hizo Shabbat en vida, en la muerte o después de muerto, mejor dicho, es obligado a cumplir con el Shabbat. Y esa frase queda allí para todos, porque si nosotros siendo Nei Noach y sabemos de Shabbat y entendemos el Shabbat, que sí es para judíos, pero que está dado de una forma, de cierta forma, para que toda la humanidad lo observe o lo cumpla o lo haga o participe, porque a nosotros no se nos obliga a observarlo, pero sí a participar. Entonces, al principio, estoy hablando de hace 5 años, se nos enseñó a todos nosotros que, bueno, no hay que hacer Shabbat, el Noágida no hace Shabbat. Pero después de 5 años, la mayoría de los rabinos que nos dijeron que no se hacía, ahora nos están diciendo, ¿y por qué no hacen Shabbat? Y entonces nos están ofreciendo ya los Sidur, donde viene la práctica del Shabbat. Incluso a mí, personalmente, cuando hice el estudio, el diplomado de las 7 leyes en la Yeshiva Pirkei Shoshanim, por el Rab Espinosa, pero no es Baruch Espinosa, es otro Rab, hay un capítulo entero al Shabbat y habla de las bendiciones del vino, habla de las bendiciones, y es una clase para noágidas. Entonces yo digo, si Pirkei Shanin está enseñando Shabbat para noágidas y viene en el Sidur, y después voy y veo el Sidur de Breslev también con Shabbat, y voy y veo el otro, y ya se está preparando el Sidur de los de Brit Olam, y no sé si va a contener también Shabbat para noágidas, y es muy probable porque en la última cumbre que se celebró en Argentina, ¿qué hizo el rabino David Salem? Un Shabbat, hizo un Shabbat con los noágidas, después de que habían dicho que no se podía, que estaba prohibido, de que eso no era bien, que no sé qué, viene el Rab desde Israel y hace un Shabbat en Argentina con los noágidas. Meir, no sé si yo te comenté en una oportunidad, Lejese, Corazón de Bondad, creo que es que se llama Lejese. Sí, Ellos tienen tiempo haciendo el Shabbat, incluso lo hacen a las 8 de la noche, lo hacen después de, o sea, no, o sea, a las 8 de la noche creo. Porque a mí me llega la notificación, no me conecto porque precisamente por lo que tú estás diciendo, nosotros no debemos hacer Shabbat porque son 39 preceptos para guardar Shabbat y la mayoría de nosotros trabajamos, en mi caso trabajo, si no estoy de día, estoy de noche el viernes o el sábado. Entonces, imagínate, no sé, por lo menos, sería que nos expliquen un poquito, porque por lo menos ya tú con la cita de Rashi, o sea, yo dije, wow, pero tremendo, si Rashi tiene esa cita y solamente nos citan a Rambán, que no podemos, que eso está prohibido por Rambán, un artículo de Rambán que hay sobre los no judíos que no debemos celebrar Shabbat. así es, sí, y el Ramán es claro en eso, aunque el Rambán negó muchas cosas, o sea, era hermético, intransigente. Él decía, por ejemplo, el rabino no debe ganar dinero, pero hoy en día ganan dinero y hoy en día cobran sus clases y si le hacen una donación la recibe, pero en la enseñanza primaria del Rambam no era posible. El que se metía a rabino, mire a ver cómo hace, pero no puedes ganar dinero por tu enseñanza. Entonces, ¿qué hacía el pobre rabino, el pobre muchacho? Tenía que ir a cultivar el campo o a hacer su pan o a hacer su herradura, lo que fuera que estuviera haciendo. Y cuando le quedara tiempo libre en la noche, o sea, primero tenía que llegar a la casa, atender a su esposa, a sus hijos y salir a la medianoche a estudiar Torah.
y después madrugar a ir a ordeñar la vaca y a ir a ordeñar y hacer todo lo que tenía que hacer, porque era la orden que había dado el Rambam, estaba prohibido. Y ahora los del pueblo dijeran, vamos a recoger dinero para este pobre muchacho estudiante de Torá, porque no puede trabajar, no puede sostener a su familia, míralos cómo están, pasando necesidades, no ha podido comprar casa, vamos a ayudarle. El Ramán dice, no, no se le puede ayudar a un estudiante de Torah. El estudiante de Torah no puede recibir ese tipo de ayudas. Hoy en día sí. Entonces, esa fue una revolución de la Torah, donde algo que estaba prohibido, creo que corresponde a la segunda revolución de la Torah, algo que estaba prohibido, ahora se admite que sí se puede hacer. La primera revolución, ¿alguien me recuerda cuál fue la primera revolución de la Torah? No se puede escribir la Torah oral. Estaba completamente prohibida. Después dicen, no, pero mira, es que aquí la frase no dice que está prohibido, es solamente una advertencia de no escribirla. Entonces dicen, vamos a escribirla porque si no escribimos la tradición oral, pues se va a perder y el día de mañana los chicos no van a saber cómo se pone un tzitzit o cómo se amarra un talit, unas tefilim, cómo se hace una bendición, cómo se ordenó el rezo, cómo, o sea, vamos a ordenar esto porque a la gente la están matando, los otros se están difundiendo en medio de los pueblos gentiles, las chicas ya no quieren seguir el recato que enseñan sus madres, quieren estudiar en las universidades de Europa, bueno, sucedió de todo, entonces el Rambam había dicho que no, pero ahora dicen que sí. Y esa fue la primera revolución. La segunda revolución, el rabino, el estudiante de Torah, no puede recibir dinero por su enseñanza, no puede cobrar por su enseñanza, pero ahora sí. Entonces, ahí hay una revolución. Tercera revolución, la mujer no puede estudiar Torah, tiene que dedicarse a la casa, a los hijos, a las cosas que le fueron encomendadas. Ahora la mujer sí puede estudiar Torah. Entonces, vemos allí, incluso vemos a la Rabanit enseñando Torah, va mucho más allá y vemos. Entonces los mesiánicos dicen, ah, pues la mujer no puede enseñar, porque se quedaron en ese punto y no han evolucionado a la tercera revolución de la Torá. Pero ellas dicen, la mujer no puede enseñar. Y entonces cuando ven a la pastora enseñando allá, dicen, ah, es que la Torá dice, ellos dicen la Biblia dice que la pastora no puede enseñar. Y se forman unas gazaperas pentecostales allí, porque unos a favor y otros en contra. Pero es porque no conocen el contexto del judaísmo y de dónde sale cada una de estas revoluciones. Ahora, ¿cuál es la cuarta revolución de la Torá? Estaba prohibido enseñar la Torá a los gentiles. Y llegaron los Nei Noach y ahora estudiamos toda la Torá. Y entonces nos dice el Rambam, no, está bien, bueno, estudien la Torá, pero no me van a estudiar el Zohar, no me van a estudiar Ezequiel, no me van a estudiar Cantar de los Cantares, quédense solamente con Bereshit y no sé qué otro texto por allí. Pero hoy en día rabinos dicen hay que enseñarles todo, que lean que no que lean, que estudien el Zohar con rabinos que sepan de Zohar y les expliquen en qué partes del Zohar están nombrados ellos. Entonces ahora nosotros leemos y estudiamos, por ejemplo, el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna tiene un capítulo en uno de sus libros dedicado para los Nei Noach, para las naciones, y está en uno de los textos más filosóficos de la vida de Esther, de la reina Esther, que no tiene nada que ver con los Nei Noach ni con las naciones, y es un libro extenso, filosófico, súper profundo, de no sé cuántos capítulos, y uno solo de esos capítulos está dedicado a los Nei Noach. Los nombra, habla de las 7 leyes, habla de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo incluyó allí? Bueno, habría que leerse toda esa enciclopedia rabínica, estudiarla con rabinos para entender por qué el Gaón de Vilna, que es uno de los grandes sabios del judaísmo, incluyó un capítulo para Nei Noach en un libro exclusivo para judíos que habla sobre la reina Esther. Entonces, Y Meir, pues, sí, y gracias a esa apertura, por lo menos cuando ustedes dan las clases de ética, uno absorbe eso y uno dice, wow, tremendo, yo tengo que cambiar aquí porque la ética judía
y eso está basado en la Torá, me dice que yo tengo que dejar de mentir, tengo que ir por la vía correcta, tengo que cumplir las leyes, no puedo aprovecharme de la inocencia de los demás, porque ya eso forma parte de nuestra ética. Y bueno, yo por lo menos, yo a veces cuando en los estudios de Claudia me quedo por lo menos con la boca abierta, como uno dice popularmente, por la ética que yo digo que si eso se hubiera abierto hace años atrás, creo que tuviéramos una sociedad muy diferente. Así es. Incluso cuando... Perdón, Sí, diga. qué pena. Estábamos hablando, me devuelvo un poquito, sobre hacer el Shabbat, que los Bnei Noah podemos hacer o emular de cierta manera el Shabbat, pero esto no nos acerca más a querer ser judíos. ¿Qué días escuché al Rabbi Shalem, que decía, no quieran ser judíos, los judíos no, o sea, no quieran parecer judíos, o sea, no sean judíos, no Sí, quieran ser judíos, no quieran decía, ser judíos. pero si Ajá. nosotros empezamos, o sea, o hacemos, es mi convicción. Bueno, entonces ya ahorita ya podemos o debemos emular hacer de pronto un tipo, el Shabbat de alguna manera. Bueno, ahorita el Shabbat. Y luego entonces empezamos a tratar de cumplir con otras leyes que son exclusivamente para judíos. Esto no quiere decir que estemos tratando de parecer o querer ser judíos. Sí y no. ¿Dónde está el asunto? Que el Ramán dice, los Bnei Noach tienen 7 leyes para cumplir, pero si quieren cumplir voluntariamente algunos de los preceptos judíos, no se le puede impedir hacerlo. Más bien se le orienta para que lo haga de la forma de vida. Y entonces ahí está. Pero no es porque quiera, o sea, no se le debe inducir a que su aspiración sea querer ser como el judío, sino querer participar de algo que Dios le está dando para alegría de los judíos. Y él dice, yo veo a los judíos alegres, yo también quiero ser alegre. O sea, no quiero ser judío, yo solo quiero ser alegre. Entonces, si el Shabbat trae felicidad y bendición para el judío, entonces el Nei Noach dice, yo quiero bendición y felicidad también en mi hogar. Y voy a traer el Y Shabbat a mi casa. lo que pasa es que esto se puede prestar a malas interpretaciones. Por ejemplo, si la persona eh, está saliendo de la idolatría en estas sectas o bueno, religiones que son tan supremamente radicales y ya se les dice, bueno, ustedes pueden hacer Shabbat, entonces ya se van a dirigir al otro lado, entonces sí que tenemos que hacer el Shabbat porque es que, y empiezan entonces a suplir una de estas cuestiones que se les enseñaba en la idolatría con el cumplimiento del Shabbat. Entonces, esto se puede presentar a malas interpretaciones, digo yo, ¿no? Sí, Es muy completamente. Pero, personal. Y esa es la razón, doña Rosa, por la que nosotros aquí en Britoland, Colombia, no impulsamos la participación en el Shabbat. Porque desde los tiempos de Claudia, cuando Claudia estaba aquí codirigiendo con nosotros, nos pusimos de acuerdo, Claudia, Socorro, no me acuerdo quién más estaba allí, las personas que estábamos, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Se enseña o no se enseña? Y nuestra resolución fue que no está prohibido terminantemente para el no ágida, pero no estamos maduros para celebrarlo de la forma de vida, precisamente pensando en que se podía llevar a una confusión a las personas, porque ni siquiera saben las 7 leyes y ya quieren estar celebrando el Shabbat. Sí, o sea, y Dijimos, ya se quieren poner el talí y bueno, sí, y o la sea, quitá, cosas que no entienden. Imagínense que, bueno, por ejemplo, en los hombres, la circuncisión no está dada para los no ágidas, pero si un no ágida quiere hacerse la circuncisión por honor al cielo, como una ofrenda al cielo, se le puede hacer, pero no lo vincula al pacto judío. Pero pues imagínate, entonces vamos a tener la fila de no ágidas allí haciéndose la circuncisión y eso se sí, va a tan si cara convertir hubiera en que una verlo. y, locura. Y y sí, es ay, sí, cara. Una sí, locura. no, sí, es que eso se puede prestar para interpretaciones porque
Porque yo decía, hay personas que todavía están rayadas con el cuento que les lavaron el cerebro de cierta manera, están tratando de salir de acá y Ajá, entonces ya se pueden inclinar hacia el otro lado porque están acostumbrados al ritualismo, sí. porque Y estas religiones son rituales 100%. allí es donde el misionero ve una falencia, ve una debilidad, ve una duda y le dice, mira, yo soy cristiano y yo hago mi Shabbat. Y a veces ellos hacen el Shabbat hasta más estricto que lo haría tal vez un judío reformista, un judío light, porque cumplen, porque hacen y porque dentro de su ideología están convencidos de que están honrando a Dios con eso. Ujú. ¿Y quién le dice que no? Yo por lo menos no le voy a decir que no. Yo, digo, estás haciendo Shabbat, genial, buenísimo, bueno, que te sirva. Y se lo dijo, se lo dice también un rabino y le dice, bueno, al final el Mashiach dirá quién tiene la razón o va a decir ambos tienen la razón. No debemos pelear por eso. Si No el sé, cristiano quiere hacer Shabbat, que haga Shabbat allá. que haga Él verá. Shabbat, sí. Si le sirve o no le sirve, exacto, sí. Pero Mm, no, no, es una discusión que no va a acabar nunca, no trae paz, no exalta el nombre del Altísimo. Entonces, yo creo que los rabinos hoy en día que nos están enseñando dijeron, vamos a acabar esta discusión del Shabbat, el que lo quiera hacer, que lo haga de la forma correcta, eso sí. Eh, Ahora, ahora mire, el problema es que por lo menos yo pertenecí a un grupo mesiánico y este, en los sábados quien hacia la mitad y en la mitad se pide por la reconstrucción del templo, ajá. porque vuelvan los sacrificios y ellos están en contra de eso. O sea, no sé cuando se leía eso, qué pensaba la persona. Ahora, volviendo a algo que yo te confieso y le confieso a todos, por lo menos, yo a veces hago el rezo nocturno cuando lo puedo lo hago y lo leo completo según el sidur que puso Punto Bresle, que creo que lo que nosotros oramos es parte de eso, por lo que yo he visto. Y por lo menos, yo te digo honestamente, mi alma, hay algo dentro de mí que se siente muy, muy, muy feliz cuando yo leo toda esa parte de la mitad y termino el rezo, o sea, el rezo de Arbi, como él dice ahí en ese sidur, Beninoa que puso Punto Bresle. Por lo menos, en mi alma, como tú dices, si sentimos alegría por el Shabbat, yo siento un regocijo, una paz, y bueno, y no sé, es algo maravilloso que yo siento, no, indescriptible, pero es algo que mi alma tiene una conexión con el Eterno. Y lo acabas de decir, es tu conexión con él, y contra eso no podemos decir nada. Y como lo dices con la amidad, es lo mismo que el Shema Israel. O sea, generaciones discutiendo si un gentil podía hacer el Shema. Y Shema Israel, dice Israel, escucha Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las naciones? Pero el rap dice, sí, el, el, el gentil puede hacer el Shema si se enfoca y se concentra en el Altísimo y no permite distraerse mientras lo está recitando. Y por eso nosotros hacemos el Shema en nuestro rezo, porque hay una permisión para que lo podamos hacer, siempre y cuando cumplamos con esa parte. Porque a mí alguien me decía, pero es que ustedes dicen Shema Israel y ustedes no son Israel. Pero son revoluciones, son cambios que está dando, aperturas que está dando la Torá para el mundo de los gentiles. Y va a llegar el momento donde todos vamos de alguna manera, a compartir muchas cosas, porque al final todos vamos a reconocer de que solo hay un solo Dios y que es Dios tanto para Israel como para las naciones. Entonces, no hay dos Torás, no hay una Torá, una enseñanza aparte para nosotros y una para los judíos. Hay unos preceptos aparte, sí, que incluso nosotros como noajidas podemos cumplirlos voluntariamente y bajo la convicción de que eso no nos va a ayudar en la elevación espiritual, en la del mundo venidero, por ejemplo, sino que nos sirve como una recompensa de que está en este mundo de la acción para decir, yo estoy haciendo algo
por Dios, o sea, con el amor que siento, como dice Juan Manuel, con esa emoción, con esa alegría, lo estoy haciendo por amor al Creador, no esperando recompensas más allá. Entonces, si el día de mañana tengo alguna recompensa, Baruch Hashem, si no la tengo, no voy a hacer reclamos, no me voy a sentir triste, porque lo que hice lo hice por amor, y el amor es incondicional y no espera recompensas de nada. Entonces, creo que sí, vamos a con el tiempo ir retomando todo eso, cambiando y siendo más permisivos, abriéndonos más, y el judío también va a abrirse más y vamos a llevar una convivencia sana. Y de pronto, si dejamos de pelear con los mesiánicos o ellos dejan de pelear con nosotros, vamos a llevar una convivencia sana. Porque ellos lo que hacen bien, lo hacen correctamente. Y que están equivocados o no, el Ramán dice que es una equivocación técnica. El hecho de que crean en Yahshua, que eso es algo técnico. Porque en realidad ellos creen en un Dios. Y para Dios está bien, crean en Él, no, por lo menos no están diciendo que es la luna, el sol, ni el río, o el búho, o el águila, no, están diciendo que hay un Dios y que, bueno, que tuvo un hijo y que el hijo no sé qué, sí es idolatría, pero dejémoslo en el término de Shituf. Entonces hay una asociación, bueno, listo, pero no peleemos. Siempre la paz, la alegría, la felicidad reine entre el que cree y entre el que no cree, o el que cree a medio o el que cree equivocado, pero vamos a trabajar juntos por este mundo. Creo que esa es como la convicción de los tiempos de ahora, y creo que el Mashiach va a lograr amarrar todo eso para que todos dejemos las diferencias y nos concretemos en lo que nos une, en lo que nos lleva verdaderamente a producir valor para el mundo, en lo que podemos generar de amor, porque es lo que falta en este mundo, que sintamos amor por las cosas que hacemos, que decimos, amor por el prójimo, amor por el creador, amor por nosotros mismos, como lo vemos en las clases de los viernes de liderazgo, eh, aprender a amarnos a nosotros mismos primeramente para poder valorar lo que está de más. Bien, vamos a cerrar este pedacito aquí para que la próxima semana vamos a analizar al señor Pablo, o como dicen ya por ahí, el Rab Shaul, y para mí sigue siendo Pablo, que era un judío de Turquía, no era de Israel, no sabía hebreo, venía con unas enseñanzas muy raras del mazdeísmo, de Babilonia, hablaba de demonios, de la guerra entre el bien y el mal, de te reprendo, espíritu de no sé qué, toda esa corriente pentecostal que tiene su raíz en el profeta Pablo, que básicamente es el que escribe casi todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cuál es el único texto original del Nuevo Testamento? Bueno, original entre comillas, el Evangelio de Marcos, y sigue el Evangelio de Mateo, que se basó en el de Marcos para escribir, y entonces ponen primero el de Mateo, que es más teológico, y ponen el de Marcos, que muestra el Hijo, el Dios hombre. De allí los demás, todos son paulinos. Lucas ni siquiera vivió en el tiempo de Jesús, ni siquiera lo conoció. Lucas llega hasta la mitad del Evangelio y la segunda mitad se la terminó de escribir Pablo. Y los que saben de gramática y de toda esa historia saben que sí es cierto. Después Pablo escribe Hechos de los Apóstoles, y después aparece por allá un evangelio de Juan y nadie sabe de cuál Juan es. Y sale Ujú. hablando de los demonios y del apocalipsis y de una cantidad de cosas allí. Y entonces dicen que ese fue el Juan niño que estuvo al lado de Jesús y que escribió. Pero en realidad no hay una aceptación generalizada sobre eso. Y de allí escribe toda esa cantidad de cartas. Incluso dicen que hay una, no sé si es una epístola de Pedro o algo, también parece que fue escrita por Pablo. O sea, Pablo escribió hasta que ya. Y escribe casi todo el Nuevo Testamento. Ya siendo prisionero en Roma, se dedica a escribir y escribir, escribir. Cualquier parecido con Petro está eh, controversial, pero él también escribe, como nuestro presidente escribe muchas cosas,
Entonces, él escribió toda esa cantidad de cosas. Vamos a, después, la próxima semana, analizamos bien a este señor Pablo, que cuando estaba con los judíos quería pensar como los judíos, y cuando estaba con los gentiles como los gentiles, y cuando estuvo con los romanos, quiso ser amigo de los romanos. O sea, cualquier parecido con un político colombiano. Eso iba a decir yo, parecía, era político además, ¿no? O sea, Sí, 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 de eso se copiaron los Pablo políticos de es la ahorita. personalidad de un muy buen político, correcto, eso sí. ¿Eh? Rabino no, pero político sí, muy bueno. Y se cambiaba de bando cuando le convenía. ¡Uh! Depende de la elección que le tocara, ahí estaba él, exacto, sí, sí, sin ningún remordimiento y sin que le tiemble la lengua. Entonces, creo que podemos Imagínate. dejar hasta allí el estudio del día de hoy. Avanzamos un poquito, pero creo que es muy profundo, ¿no? Sí, señor, ¿no? Sí, Y sí, sí, muchas no, cosas quedaron claras, ¿no? sí, Quedaron gracias. claras porque inicialmente cuando empecé con esto del monoteísmo y todo, entonces usted no puede hacer esto porque entonces esto es solamente de los judíos, pero usted tampoco puede hacer esto. Y eso fue hace 2 años, Sí, muy casi tres rápido. años. El asunto con la Navidad es otro y ya se nos viene Navidad Sí, encima, ¿no? Entonces, sí se puede o no se puede. Entonces, primero que no, ahora que sí, pero después, lo esa que sí no podemos es hacer el pesebre, porque es que el pesebre sí no es nada que ver, o sea, sí, 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 sí. nada. Pero pues es que, por ejemplo, lo del arbolito de Navidad no tiene nada que ver con el señor No, nada, no es idolatría, nada. no es Esto es idolatría. No, no, no. una cuestión nórdica donde Es más, amaban el arbolito de Navidad. Sí, yo no veo el tiene árbol nada de que ver con... Navidad y a mí me recuerda más una Coca-Cola que otra cosa. Entonces, Sí, sí, Ay, sí, sí, tan bonito. inclusive Las luces, por ejemplo, el cristianismo radical critica el arbolito de Navidad. claro, porque es que no tiene nada que ver con ellos. nada que ver. Todo eso salió de una campaña publicitaria de Coca-Cola, Papá Noel. Sí. A pesar de que le digan que no, que viene de una tradición de no sé, no, nada, es un personaje que crearon, como crearon una historieta y crearon ese personaje para la Navidad, para una campaña de publicidad de Coca-Cola. Por eso yo digo, Y cuando es veo, más, yo digo, llegó Coca-Cola y sale la caravana de los camiones iluminados y todo me eso, y encantaban el esas espíritu de la propagandas. Navidad. Me encantaban esas propagandas tan creativas que eran, ¿no? Tan bonitas que Muy eran. bonitas, sí, o sea, fuera de todo, Sí, muy, muy bonitas. fueron Las obras de los teatro con creativos los niños y todo lo que espectaculares. tenga que ver con alegría, y los niños son Ujú. felices con eso, y yo digo que donde hay un niño feliz, ahí está la presencia de Dios también. Así Sí, es. sí, sí. Bueno, mil gracias, gracias. Ok, creo que a veces por la intervención nos desviamos un poquito, pero bueno. De eso se trata. Sí, 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 yo creo que La próxima vez deje que levantemos la mano. somos malos para leer un libro, somos malos porque nos gusta hablar mucho, pero está muy bien porque yo creo que cuando todos aportamos, todos conversamos, estamos hablando también de Torah con esto. Entonces, gracias por el momento, voy a parar la grabación.